Hoy veremos nuevas formas de aprendizaje. El aprendizaje es un mecanismo que tienen los sistemas supercomplejos, o sea, los seres vivos, para adaptarse de mejor manera a su medio. Este medio suele ser ecosistemas variables y entrópicos. Por tanto, aprender mejora las oportunidades de supervivencia en el entorno. Todo es cuestión de adaptación, lo cual el ser humano lo ha hecho muy bien, ya que a través de la enseñanza ha logrado crear formas y metodologías de estimular y agilizar el aprendizaje. Hablemos ahora de los inicios de la educación. La educación es tan antigua como la civilización misma. Hay rastros de sistemas educativos complejos en distintas culturas. Pero no es hasta la Revolución Industrial donde se crea la necesidad de expandirla y masificarla. Es precisamente en este periodo donde se da la teoría clásica de la educación. La educación siempre va a estar vinculada a las necesidades sociales, económicas y culturales de una sociedad en específico. Para el caso de la primera revolución industrial, era imperante la producción en masa de personas capacitadas para trabajar en la industria. La educación va a dar a manos de los ilustrados, quienes creían que la educación debía estar representada por el dominio de la inteligencia y el hábito de la disciplina, mediante los mecanismos de la memoria y la repetición. Desde esta perspectiva, aprender es guardar en la memoria. Aprender equivale a recordar. La transmisión de estos conocimientos se hace de manera gradual y la metodología gira alrededor de transmitir de la forma más fidedigna los contenidos que tiene en la mente del maestro a la mente del estudiante. Hablemos ahora del conductismo. El contexto social donde nace esta perspectiva tiene que ver con el auge de las ciencias de la psicología y la psiquiatría. En la antesala de la segunda revolución industrial, el auge de la sociedad de control, regímenes autoritarios y las guerras mundiales. Es por ello que se le da rienda suelta a varios experimentos sobre la conducta humana, que va a permear desde la psicología a muchas ramas de las ciencias humanas. En términos de la educación, se pone el énfasis en que debe controlarse y modificar la conducta para que los estudiantes encajen mejor en este tipo de sociedades. El conductismo es un estilo de educación que mecaniza el proceso de enseñanza y aprendizaje y lo traduce en estímulos y respuestas. Centra su atención en la conducta manifiesta, dejando de lado la resolución de problemas, los deseos, sentimientos o formas de pensamiento crítico que pueda desarrollar la persona. La educación de hoy. Nuestra sociedad hoy vive en la tercera revolución industrial, marcada según Jeremy Rifkin por el desarrollo de las telecomunicaciones, el uso de Internet, las energías renovables y la economía globalizada. Es por ello que las necesidades en términos de educación van cambiando, así como las habilidades que las personas necesitan en la sociedad postindustrial de hoy. De ahí que enfoques como el cognitivismo y el constructivismo estén teniendo grandes desarrollos en la actualidad. Los avances en las ciencias neurológicas han dado al cognitivismo material para estudiar la forma en la que aprendemos. Según esta teoría, el aprendizaje está estrechamente relacionado con la percepción, de ahí que sea una experiencia única y subjetiva. Para el constructivismo, el aprendizaje se da cuando se construye conocimiento al generar interacciones con el medio que nos rodea. Además, considera que es una construcción personal. Conocer o adquirir conocimiento es una actividad indelegable y única. El escritor británico Ken Robinson resalta cómo los modelos tradicionales aún dominan los sistemas escolares. Sus prácticas se aferran incluso en las mejores universidades, dejando una deuda social al no potenciar las habilidades de las personas. Para hacer frente a los retos de la educación de hoy, es necesario implementar nuevas metodologías para el aprendizaje. Por ello, traemos a continuación nuevas metodologías de aprendizaje. Educación por proyectos.
En esta práctica, las diferentes áreas plantean un proyecto de aula en común con los grupos y cada una desde su materia pone en práctica los conocimientos impartidos alrededor del tema seleccionado. Supongamos el proyecto es crear una huerta escolar. Desde la biología se puede observar procesos como la fotosíntesis en las plantas. Desde la matemática, calcular el área del cultivo de cada especie. Desde las ciencias sociales, la importancia de la soberanía alimentaria. Y así, todos aportan a desarrollar tal proyecto. La educación por proyectos ayuda a generar conocimientos prácticos y experiencias significativas en la educación, además de fomentar la transdisciplinariedad, que es un elemento central en la educación del siglo XXI. Proyectos autónomos de aprendizaje. Hoy en día, plataformas como YouTube, Doméstica y demás suponen una gran fuente de conocimiento para las personas. Muchos jóvenes desarrollan gran capacidad de estudio autodidacta a través de estas plataformas, con temas que los apasionan. Permitir compartir ese tipo de experiencias en clase y darles importancia fomenta el interés de los estudiantes a este tipo de estudio. Los proyectos autónomos de aprendizaje permiten generar habilidades de estudio permanentes y autónomos, una habilidad muy importante en el mundo laboral de hoy. Aprendizajes significativos. Generar experiencias contextuales de su interés. Una forma de crear aprendizajes significativos es vincular los elementos de la clase a experiencias de la vivencia de los estudiantes. Que los estudiantes puedan ver la utilidad de ese conocimiento no para un futuro lejano, sino para resolver problemas de su entorno. Temas que apasione al estudiante y desde ahí posibilitar que el conocimiento se afiance. Esta metodología permite capturar el interés del aprendiz y que se preocupe por su propio proceso de aprendizaje. La educación virtual. Un reto de la educación durante el transcurso del 2020 fue trasladar el aula a las casas, y no siempre se ha hecho de la mejor forma, ya que muchos confunden la educación virtual con la virtualización en la educación. La educación virtual está pensada para que los estudiantes puedan tener espacios asincrónicos donde sean responsables de su propia educación, y espacios sincrónicos donde los docentes deben ser recursivos con las diferentes ayudas virtuales para atrapar la atención de los estudiantes. Este tipo de educación incentiva el aprendizaje autónomo, una habilidad muy importante en la revolución de la información en la que estamos viviendo. Ambientes de trabajo autoorganizados. En esta práctica, el docente tiene el deber de generar una buena pregunta que oriente y sea capaz de incentivar la curiosidad de los estudiantes. Debe alejarse y pedir que ellos con sus propios métodos puedan darle respuesta a esa pregunta. La idea es que por medio de las tecnologías de la información y la comunicación puedan dar respuestas ingeniosas que demanden investigación, trabajo en equipo y empoderen a los grupos sobre el tema, sin miedo al error o que exista una única respuesta válida. Esta metodología desarrolla habilidades investigativas, manejo de herramientas digitales, empoderamiento, autonomía y trabajo en equipo. Todas estas habilidades indispensables para la sociedad de hoy. Hasta aquí nuestro video, pero recuerden, la educación es responsabilidad de todos.